Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. En esta mañana quiero dejarle una gema más en sus pensamientos que dice así: la oración es la llave de las mañanas y el cerrojo de las noches. Deseo que tú puedas apropiarte de este pensamiento, de tal manera que puedas hacer de la oración algo que sea de máxima seguridad, confiando en nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a entrar al mensaje de esta mañana. El título es ¿Cómo resucitarán los muertos? Mi querido amigo y hermano que me escuchas en esta mañana, ¿te has hecho alguna vez esta pregunta? Además, tal vez te has hecho la otra. ¿Volveremos a ver a los muertos? ¿A las personas que se han adelantado? Como nuestros vecinos, familiares, hermanos, amigos incluso de trabajo que hemos tenido y ahora vemos un vacío dentro del grupo. Ya no están. Con esto quiero decirle que la noticia de que Jesús había resucitado llegó a oídos de los 11 discípulos, a través de los 2 que caminaban hacia Emaús o rumbo a Emaús. Escondidos por temor a ser también sorprendidos, comentaban y cuestionaban las noticias de la resurrección. De repente, con asombro, con espanto, descubrieron que Jesús se encontraba en medio de ellos. Cuando vamos a San Lucas 24, 36 y 37, Lucas capítulo 24, 36 y 37, encontramos esta declaración. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, creían ver un espíritu. Yo les pregunto, ¿creyeron los discípulos que Jesús estaba en persona frente a ellos? Claro que no, mis amigos. Los discípulos no alcanzaban a comprender la naturaleza de Jesús después de su resurrección. Dudaban que el Jesús que ahora veían era el mismo que había estado con ellos. Era más fácil creer que se trataba de una manifestación espiritual de Jesús. Y ahora yo les pregunto, ¿de qué manera Jesús demostró que su humanidad no había cambiado? Vamos a los versículos 38 al 43 del mismo capítulo 24 de Lucas, 38 al 43, y dice así: pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y se suscitan en vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió a la vista de ellos. Mis queridos amigos, cuando yo veo este versículo que a él le dieron pescado asado y un panal de miel, yo le digo a mi esposa: ¿por qué no haces esa receta? Y ella nada más se sonríe. Yo no sé cómo sabrá esa receta que Jesús comió y que los discípulos estaban participando en esa noche o habían comido. Cuando vamos al discurso de Primera de Corintios 15, uno de los discursos de Pablo, que habla de la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo declara: mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Yo les invito que en algún momento abran ustedes sus Biblias en el capítulo 15 y él hace muchas preguntas y al mismo tiempo responde. Por ejemplo, en los versículos 42 al 44, él procede a contestar algunas preguntas así. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Qué
¿Qué estaba tratando de decir Pablo con todas estas frases difíciles de entender? ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Vamos inmediatamente a Primera de Corintios, de regreso, es decir, capítulo 15 y versículo 51. Primera de Corintios 15, 51. Volvemos al mismo capítulo. Y dice ahí, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Qué alegría va a ser cuando Jesús venga. Yo me he puesto a pensar, quizás si viniera en este momento, ¿cómo sería? Si tú y yo somos fieles, pasar de vida a vida. O de la muerte a vida, pero lo importante es formar parte de los redimidos, resucitar. Cuando uno va a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis queridos amigos, los argumentos del apóstol Pablo conducen a una conclusión definitiva. Los cuerpos y la naturaleza de los justos vivos y los muertos creyentes serán transformados cuando Cristo venga. Imagínate si fuiste un anciano en esta tierra, una persona ya después de los 40, que en la cual nuestra piel se va deteriorando. Pero si tú eres un jovencito de 18, 20 años que tu piel está nítida, limpia, estiradita. Imagínate ahora después tener una transformación. Será algo hermoso. Ver a tu abuelo igual que tú, o más. Él mantiene la postura de que nuestra humanidad no cambia, pero sí nuestra naturaleza humana, que es corrupta, o sea, tendenciosa al pecado. Mas, sin embargo, en la resurrección nuestro cuerpo también será transformado. Ahora tenemos, mis amigos, un cuerpo mortal. Cuando Cristo venga, recibiremos cuerpos inmortales. ¿Te gustaría celebrar en el cielo, después de la resurrección, tus 1000 años de vida? Tus 500 años. Cuando tú tal vez me digas, hermano Joel, le invito a mis 200 años de vida, de cumpleaños. Lo voy a celebrar. ¿Cómo será? ¿Te has puesto a pensar? Dios tiene un galardón para nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿cómo ilustra el apóstol Pablo la transformación de nuestra naturaleza humana y de nuestros cuerpos mortales? Regresamos a 1 de Corintios, capítulo 15, 53. Ya les he mencionado que ustedes busquen en su casa este capítulo de 1 de Corintios y lean todo el capítulo 15. El versículo 53 del capítulo 15 dice así: porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Pablo llama a la transformación, incorrupción e inmortalidad. Los creyentes ya no seremos víctimas de la corrupción espiritual, o sea, la tendencia a pecar, ni de la muerte física, que es el resultado de tener un cuerpo mortal. ¿Qué problemas espirituales produce una naturaleza corrupta? Vamos a Romanos 7, capítulo 7, versículos 18 y 19. 7, 18 y 19, y dice así: porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien lo tengo en mi alcance, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que pongo por obra. ¿Qué problemas tan grandes tenemos? Mientras los creyentes con la venida del Señor serán transformados, mis amigos, los incrédulos tendrán otra suerte. Los incrédulos que rechazaron a Jesús tendrán una suerte diferente. ¿Cuánta gente cuando vamos al Facebook y alguien predica un mensaje como este que está en la palabra de Dios, se burlan? Dicen que están echando miedo a la gente para que se conviertan. No, mis queridos amigos. La palabra de Dios es clara. Hay muchas personas que opinan vagamente y no saben ni qué es lo que están diciendo. Y otros que están ahí escuchando consideran que este hombre tiene toda la razón. Mis amigos, con cariño yo les hablo.
abramos nuestros ojos. Satanás también tiene sus discípulos, tiene sus secuaces, tiene sus mensajeros y están al lado tuyo y tú y yo no nos damos cuenta. Jesús nos ama tanto que nos hace llegar este mensaje a nosotros. Y esta cita que te voy a leer a continuación está en la palabra de Dios también. ¿Cómo reaccionarán los infieles cuando Jesús venga para redimir a los fieles? Apocalipsis 6, 14 al 17. Esas personas que se burlaron un día de un cristiano y estabas tú al lado de ellos y hablaban con su cerveza en la mano, con mucha seguridad, con mucha certeza. ¿Cómo van a reaccionar en ese momento de la venida de Jesús? Capítulo 6, versículos 14 al 17. 6, 14 al 17 dice así: y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y sigue diciendo el 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta fue una visión que San Juan el Revelador vio y que se refiere a uno de los últimos sellos, es decir, en el momento de la venida de Jesús. Mis amigos, este es un mensaje que te está llegando ahora, está en tus manos. ¿Cuál será el triste final de quienes rechazan el evangelio cuando el Señor venga? Hoy, si tú has rechazado el evangelio y te has comportado de una manera que no es correcta, imagínate, ahora voy a leerte otra cita bíblica que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, y dice de esta manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. La segunda venida de Cristo será muy distinta a la primera, mis queridos amigos. En su primera venida, Jesús nace como un indefenso bebé en un humilde pesebre, pero esta vez vendrá de forma diferente. Vamos a San Mateo 24:30. San Mateo 24:30. ¿Saben? Quiero decirles que este capítulo también es muy interesante. Y dice de esta manera: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuáles son los dos aspectos del poder de Cristo que se destacan en su segunda venida? Que lo hará con gran poder y gloria. Cuando vino la primera vez, vino en forma de un bebé que fue perseguido, sus padres fueron perseguidos. Hubo un rey que ordenó que mataran todos los niños bebeses y pensaba que ahí Jesús iba a formar parte de esa mortandad. Pero el ángel de Jehová apareció a José y dio la orden que llevase a María, que huyera a Egipto, a otro país. Jesús fue un indocumentado. Si tú estás en este país o en otro país que no es el tuyo, quiero decirte que no te preocupes. Jesús también fue un documentado. Entiende nuestros pesares, nuestras necesidades y por qué estamos en este país. Mis amigos, pero hay algo. Confiemos en esa mano poderosa que guió a Jesús. Es esa misma persona que está con nosotros a través de su Espíritu Santo. No lo vemos, pero lo podemos sentir. Mis amigos, yo les pregunto, ¿cuántos presenciarán este gran acontecimiento? Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron.
Mis amigos, ¿quisieras compartir el feliz destino de los creyentes cuando Jesús venga? En la parte alta del estado de Chiapas, en un lugar, muchos hermanos fueron sacados de sus comunidades por aceptar a Jesús. Sus casitas, algunos platican que sus casitas fueron quemadas, sus propiedades fueron quitadas, fueron sacadas de los lugares. Los administradores de ese estado en Chiapas, de la iglesia adventista, procuraron dar lugares para refugiar a esos hermanos. Y saben que hace muchos años que pasó esto, muchos años atrás. Llegó una gran sequía terrible, que la gente dijo, algunas personas dijeron, es porque nosotros hemos sacado a estas personas de este lugar. Y mandaron una comisión para donde estaban los hermanos. Y los regresaron a sus lugares, devolvieron sus ganados, sus casitas, les volvieron a reconstruir sus casitas.